y bienvenidas a todos y todas. Damos inicio a nuestra semana número 8 con nuestro tutor Julio César Escobar. Profe Julio, tienes la palabra. Bienvenidas y bienvenidos compañeros y compañeras de este proceso de diplomado. Bienvenida nuestra ejecutiva Isabel Olaya Cuero, a nuestros compañeros y compañeras de Escuela Sindical, al coordinador Vicente Bryan, a las coordinadoras de este diplomado Ana María Cepeda y Luceida Martínez. Por supuesto, un saludo a nuestra compañera Karen, que detrás de toda esta estructura es quien nos posibilita el ingreso a plataforma y los procesos de relación con la página, a las compañeras y los compañeros en conjunto, que hacemos parte de Escuela Sindical, que damos pasos hacia la cualificación sindical y, por supuesto, a la Universidad Pedagógica Nacional. Como es costumbre, en nuestras sesiones tenemos el saludo de bienvenida a esta semana 8, Bases de la Economía Política, eh, en palabras de la compañera Isabel Olaya Cuero, quien es nuestra ejecutiva y está a cargo de la Secretaría de Formación Sindical. Luego tenemos el desarrollo de la conferencia central a cargo del compañero ejecutivo de la Federación, Edgar Romero. Después de ello tendremos las preguntas con participación con voz y escritas. Allí nos apoyan Ana María Cepeda y Lucía Martínez. Por supuesto, después de estas preguntas, tenemos 20 minutos para que el compañero Edgar Romero le solucione las mismas y luego de esta intervención generamos una explicación de la unidad didáctica de esta semana. Eh, Luego escucharemos al compañero Vicente Bryan con conclusiones y cierres. Y después, si hay precisiones, estas serán desarrolladas por Ana María y Luzaida Martínez. Siendo así, compañeras y compañeros, entonces vamos a escuchar a nuestra compañera Isabel Olaya, quien genera la bienvenida. Muchísimas gracias por estar. Y compañera Isabel, le escuchamos. Muy buenos días a todos y todas. Gracias, compañero Julio. Hoy estamos en nuestra semana 8, ¿cierto? De nuestro diplomado de formación político sindical, régimen laboral, derechos y deberes del magisterio, donde tenemos la compañía de mi compañero del Ejecutivo, Edgar Romero Macía, que nos va a llevar por un tránsito en un viaje de conocimiento, de profundización para entender y abordar el contexto, para entender los desafíos que se tiene en la actualidad. Edgar, bienvenido, gracias por hacer parte de este gran proyecto de la escuela sindical y por ende de nuestra federación, como es la formación política y sindical de nuestros afiliados. La economía política, las bases de la economía política, la crisis del capitalismo y la reconfiguración del capitalismo en la actualidad son los temas que hoy se van a abordar, temas muy importantes, donde nuestro compañero va a explicar pues todo lo que es la base de la economía, los conceptos como producción, distribución, consumo de bienes y servicios. Igualmente las relaciones de poder en la clase y en la sociedad. Se va a analizar la crisis del capitalismo, las causas y la consecuencia de las crisis para los trabajadores y la afectación para los sindicatos. Y nosotros estamos viviendo eso en aquí en nuestro país. Hoy la postura del maestro y la postura de la maestra frente a la reconfiguración del capitalismo es fundamental, compañeros y compañeras, es esencial para guiar a nuestros educandos hacia esa comprensión crítica de los cambios económicos y sociales. Nosotros como maestros, como profesionales de la educación, debemos fomentar en nuestras aulas de clase ese pensamiento crítico, esa reflexión de cómo todos estos cambios
afectan a los trabajadores y a la sociedad en su conjunto. Compañeros y compañeras, debemos promover la solidaridad, la organización sindical como herramienta para proteger los derechos de los trabajadores en un contexto de reconfiguración económica. Hoy más que nunca es prioritario que animemos a nuestros estudiantes a cuestionar las estructuras de poder y a buscar alternativas para promover la justicia. Hoy nos tratan de adoctrinadores, hoy nos dicen FARC, FECODE y nos dicen de todo, pero esa es la responsabilidad de un maestro, esa es la responsabilidad de los líderes y lideresas. Y nosotros en el aula, con la cabeza en alto, compañeros y compañeras, lo debemos hacer. Debemos de buscar esas alternativas para promover de verdad la justicia social, la equidad en el sistema económico en el sistema económico y decirle que en el sistema económico todos los países y especialmente los países de América Latina y Colombia no es la excepción en esa afectación por la crisis del capitalismo que ocasiona pues todas estas situaciones que vivimos, como el desempleo, la desigualdad, la informalidad laboral, la concentración de riquezas en unos pocos y que hoy se aferran a no perderla y lo estamos viviendo en todo lo que está pasando en el contexto de Colombia con las reformas sociales, lo estamos viviendo con que a algunos congresistas no les importa el pueblo, no les importan las inequidades que se han vivido en el país, no les importa mejorar, sino sostener lo que han ganado a través de más de 7 décadas de seguir en la corrupción y atacar y perjudicar a los que estamos por el cambio y a los que decimos que queremos reformas sociales. Todo eso tiene que ver con la crisis del capitalismo y yo sé, yo no voy a estar toda la jornada porque voy saliendo un compromiso, pero aquí con el compañero en este viaje, en este transitar de profundizar, porque yo sé que ustedes lo saben, todas esas situaciones, cuando ustedes lleguen a sus instituciones educativas, van a coayudar a Colombia, a FECODE, para ayudarnos con los compañeros, con la junta directiva, a que tengamos una posición, pues, compañeros, de unirnos y de juntarnos. Decirles, maestros y maestras, que FECODE, pues, sigue en esa lucha por la vida. Y por estar en esa lucha con la vida, FECODE le apostó al cambio de un modelo de salud para el magisterio y su grupo familiar. Tendremos la oportunidad para darle las explicaciones que se requieren para mirar cómo va a ser este nuevo modelo y lo que estamos buscando por las quejas, por las situaciones de mal servicio, por la corrupción que se ha manejado, es que este modelo de salud pueda subsanar todos esos inconvenientes que hemos tenido, compañeros. A eso le estamos apostando. Sabemos que hay incertidumbre, sabemos que hay preocupaciones y sabemos también que los cambios tienen traumatismo, pero tenemos la fe que este cambio va a ser para bien de los maestros y maestras. A los maestros del 1278 que se preparen porque el 14 de mayo se inicia la venta del NIT hasta el 5 de junio y luego desde el 14 de mayo inscripción hasta el 7 de junio. Ustedes ya tienen el cronograma, decirles que FECODE, los 15 ejecutivos con las diferencias que tenemos, estamos para defender los derechos de los maestros y de maestras y de nuestras comunidades. Edgar, éxitos, compañeros y compañeras, aquí pueden dilucidar todas las inquietudes que tienen sobre la situación de la política económica en nuestro país, sobre la crisis y sobre la arremetida de la derecha contra el pueblo colombiano. Muchísimas gracias, Julio y compañeros y compañeras. Señora Isabel, muchísimas gracias por las palabras que nos acaba de compartir, por la reflexión y la claridad frente a la agenda que se viene desarrollando desde la Federación. Es importante tener presente la reflexión que hace la compañera Isabel en la relación de las bases de la economía política, cómo esto se viene entremezclando en la dinámica
que nos oprime y que nos genera una distinción muy clara y muy marcada de clase. Nosotros somos una clase trabajadora, somos parte de lo que es la clase obrera del mundo y desde la economía y desde la imposición de los modelos políticos neoliberales, desde el sistema económico capitalista, se viene generando toda una imposición del desarrollo de lo que es la economía y, digamos, en una palabra muy escueta, el funcionalismo de los seres humanos. Eh, este primer acercamiento, como bien lo plantea el nombre del módulo, son bases de la economía política para que vayamos hilando toda la incidencia que tiene lo político y por qué todos los procesos de construcción y exigencia de derechos que se vienen estableciendo desde las organizaciones sociales, sindicales, desde la clase trabajadora, desde toda la organización política también de pensamiento reflexivo y alternativo se va confluyendo hoy día en una intención de transformación de esas dinámicas de desigualdad. Entonces, vale la pena que no solamente nos quedemos con la discusión y con la aclaración que vamos a tener con el compañero Edgar Romero, sino que también nos acerquemos de una manera reflexiva y de construcción de pensamiento frente a las diferentes relaciones que se generan en nuestro contexto. Por supuesto, tenemos esta semana que se acerca, el día miércoles, eh, el 1 de mayo, que es una, un reconocimiento de las luchas de las y de los trabajadores, y es importante que salgamos a caminar, porque es una fiesta hoy día para nosotras y nosotros de reivindicación de derechos laborales y de reconocimiento de clase trabajadora. Por ello es agradable este empate de bases de la economía y la reflexión de nuestro contexto con la invitación hacia el 1 de mayo. Sin más, entonces, vamos a presentar al compañero Edgar Romero, que nos acompaña el día de hoy. Edgar Romero Macías es segundo vicepresidente de la Federación Colombiana de Educadores, de Trabajadores de la Educación de Colombia, afiliado por más de 30 años a CIMATOL, que es el Sindicato de Maestros del Tolima, y por supuesto a la FECODE. Es especialista en pedagogía constitucional y democrática, didáctica del arte, normalista y licenciado en básica primaria, abogado y expresidente de Cimatol y actualmente ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Compañero Edgar, bienvenido y le escuchamos atentamente. Muchísimas gracias por estar. Recordar que tiene una intervención de 40 minutos. Después de ello tendremos 20 minutos de preguntas con voz y escrito y, 10 minutos y luego 20 minutos para la aclaración de dichas inquietudes. Compañero Edgar, le escuchamos. Hola, un saludo especial para cada uno de ustedes, un reconocimiento por este espacio y un agradecimiento. Muy grato estar aquí en esta mañana sabatina compartiendo uno de los espacios que más me gusta, la formación sindical y una de las necesidades que tenemos en el sindicalismo colombiano. Un reconocimiento al trabajo de este equipo y desde luego a mi compañera Isabela, a cada uno de ustedes. Bueno, yo lo que voy a hacer aquí es conversar con ustedes porque el ser maestro implica esa posibilidad de tener nociones y conceptos sobre los temas que atañen y la profundización la haremos todos. Siendo coherente con lo que ustedes han planteado en la unidad didáctica, que han planteado para el día de hoy las bases de la economía política, alguna noción sobre eso, y la reconfiguración del capitalismo, las dificultades que hay como sistema, cómo incide en el mundo, inciden en las relaciones humanas, y eso creo que son los dos planteamientos en verdad. Yo quiero, Julio, si usted tiene ahí la diapositiva, las preguntas, para recrear un poco mm, estos dos planteamientos y acercarnos a una discusión de si hay solución o no
frente a la reconfiguración del capitalismo. Y quiero plantear estas preguntas basado en un manifiesto de la filosofía política. Y como vamos a hablar de la base de la economía política, creo que hay que articular los dos conceptos, que es el concepto de las relaciones de producción de los bienes y servicios, de las relaciones económicas en una sociedad y unas políticas de Estado que se necesitan para poder ejercerlo. Esa es, en términos generales, una posible noción de economía política. Eh, pero para ello es necesario también desligar el concepto de economía del concepto política para nosotros entrar al final del ejercicio de estos 40 minutos, más o menos ustedes intuyan qué es lo que planteo. No lo voy a hacer explícitamente, sino que ustedes vayan en la medida que voy hablando diciendo aquí Edgar está planteando algo que no es mío, sino que es de muchos economistas en el mundo que creo que se unen en un propósito de una solución global frente al tema. Entonces, estas preguntas tienen una musa de inspiración de la filosofía política. Voy a recrearlo con una pequeña lectura. Un fantasma recorre el mundo. Es el fantasma de la confusión conceptual e intelectual. Los antiguos paradigmas se derrumban uno a uno y los pensadores, los emisores, los profesores se quedan sin a qué asirse. Es necesario reconstituir un discurso explicativo, crítico y reflexivo sobre el hombre contemporáneo, que algunos quieren llamar posmoderno, y su entorno, es decir, lo social, lo político y lo económico. El adjetivo política es la pura abstracción que caracteriza a algunos. La filosofía política es en realidad una actuación del pensamiento, que intenta plantear preguntas antes que resolverlos, que busca realizar reflexiones, especulaciones en su acción de meditar, de contemplar, de reflexionar. Busca teorizar y profundizar con el fin de proponer interrogantes. Esta es la musa de la inspiración que me origina estas tres preguntas para que ustedes las vayan mirando, las vayamos analizando. ¿Es el capitalismo un sistema que se está comiendo su propio cuerpo o se está reconfigurando? Esta pregunta la tomo de Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo plantea más o menos esta dirección de lo que es el capitalismo. La segunda pregunta, ¿el determinismo cree que el capitalismo solo se derrumbará por sus contradicciones objetivas, sin necesidad de derrotarlo, sin necesidad de que intervenga un sujeto colectivo que lucha? Esta pregunta la tomo de Gramsci. Gramsci le hace una crítica al marxismo y pues miremos cómo le podemos responder a Gramsci desde la realidad en la que hoy estamos. La tercera pregunta, el crecimiento moderno y la difusión de conocimientos permitieron el apocalipsis marxista, mas no modificaron las estructuras profundas del capitalismo y las desigualdades. Ustedes han señalado ahí una referencia de un texto de Tomás Piketty, un economista moderno, y él también plantea eso. Estas tres preguntas para mirarlas hacia el final del ejercicio. Eh, Vamos a iniciar entonces también con una lectura de Sabater. Yo les dejé ahí con Julio y el equipo un texto para que ustedes lo analicen en estos días. La actitud política busca otro tipo de acuerdo, el acuerdo con los demás, la coordinación, la organización entre muchos de lo que afecta a muchos. Cuando pienso moralmente no tengo que convencerme más que a mí. En política es imprescindible que convenza o me deje convencer por otros. Y como en cuestiones políticas no solo se trata de mi vida, sino de la armonía de la acción de mi vida con otras muchas, el tiempo de la política tiene mayor extensión. No solo cuenta el desdoblamiento inaplazable de la hora, sino también periodos más largos,
el planeamiento de lo que va a ser el mañana. Esa mañana en el que quizás yo ya no esté, pero que el que aún los que vivan, donde puedan durar, y también lo hago porque yo los he amado. Los efectos de la acción política y moral dependen de mí. Los tengo como quien dice siempre a mano, aunque a veces me cueste elegir y no resulte claro qué es lo que más conviene hacer. Pero en política, en cambio, debo contar con la voluntad de muchos otros, por lo que a la buena intención le cuesta casi siempre demasiado encontrar su camino y el tiempo es un factor muy importante, capaz de ir estropeando lo que empezó bien o no terminar nunca de traer lo que intentamos conseguir. En el terreno ético, la libertad del individuo se resuelve en puras acciones, mientras que en política se trata de crear instituciones, leyes, formas duraderas de administración, mecanismos delicados que se estropean fácilmente o nunca funcionan del todo como uno esperaba. O sea que la relación de la ética con mi vida personal es bastante evidente, pero la política se me hace que es más ajena y los esfuerzos que realizo en este campo suelen frustrarse de mala manera. Además, la mayoría de las cuestiones políticas tienen que ver con gente muy distante y muy distinta en apariencia a mí. ¿Quién está que me interese por el bienestar de los que me son más próximos? Pero vivir pendiente de personas a las que nunca conoceré personalmente no es ya pasarse un poco. Es curioso cómo cambian los tiempos. Cuando yo tenía tu edad, está hablándole Amador, lo obvio era interesarse por la política, emocionarse con las grandes luchas revolucionarias y sentir como propios problemas que pasaban a mí a miles de kilómetros de distancia. La ética, en cambio, la teníamos por cosa medio de curas, poco más que un conjunto de valores burgueses. No se admitía otra moral que la de actuar políticamente como es debido. Más de uno pensaba, aunque quizás sin reconocerlo a las claras, que el buen fin político justifica los medios, por inmorales que pudieran parecer a los aprensivos. Pocos aceptábamos la advertencia del gran escritor francés Albert Camus, sobre la cual tendremos ocasión de volver más adelante. En política son los medios los que deben justificar el fin. Recreo esta eh, propuesta de Sabater en la política para Amador, luego de haber escrito Ética para Amador, para que pensemos un poco en el término de lo que él pensaba, que es política. Hay otros libros que plantean el tema de la relación socrática, platónica en el tema de la política como un bien común, o de los sofistas de la política, no importa la verdad, pero que sea una capacidad de persuadir. Otros la entienden como la extensión de la guerra por otros medios. Bueno, señalo eso para un preámbulo de las preguntas de la lectura. Vamos entonces a la línea del tiempo de la reconfiguración del capitalismo. Algunos aspectos que considero que se deben mirar. Piketty plantea ahí en la unidad temática unas líneas de tiempo que las tomé de ahí, pero hay otros autores que también plantean algo parecido, algo similar, o otras líneas del tiempo. En la primera expresión del capitalismo es la propiedad privada. Cuando aparece la propiedad privada en el ser humano, en las sociedades, pues es un primer inicio de tomar lo mío, la propiedad de la relación del ser humano con las cosas. Zuleta hace una crítica o se distancia un poco de eso y lo acerca a Marx en el sentido de que Marx creía que la propiedad era una situación de expropiación de unos sobre los otros, de las clases privilegiadas o de unos pocos que explotaban al resto de la clase obrera, pero también de la humanidad, si lo queremos extender un poco. Entonces, la propiedad para unos es mío, es muy difícil de desligarme, es una de las cosas difíciles
en una sociedad individualista, egoísta y consumista como la que tenemos, como la que acentúa el neoliberalismo, no me puedo desprender de lo mío. Y eso desde la concepción familiar. El hermano no deja quitar lo suyo del hermano. Mientras que hay otra tendencia, el socialismo que propendía por una propiedad social para todos. Y en esa propiedad entonces hay inclusión, en la otra hay expropiación en el concepto de Stanislao Zulet. Lo segundo, entre lo feudal y lo industrial, entonces se daba eh, una primera reconfiguración de esa propiedad, de esa forma de relación feudal, pasar a la sociedad industrial donde se empiece a ejercer el capitalismo. Y entonces allí hay unos primeros elementos, unas primeras puntadas de economistas de la época, que a pesar de no tener datos ni cifras, presentaron unos acontecimientos y unos fenómenos políticos y económicos. Esto quiere decir de que lo que estamos hablando hoy no estamos pensando los posmodernos o los modernos líquidos. Esto ya se venía pensando desde los siglos XVIII, XIX, XX y XXI. Y ahí entonces Malthus y plantea entonces que las relaciones de producción se están para la época en ese, en ese aspecto Francia y Reino Unido veía peligroso un primer elemento que el capitalismo hoy es una expresión y por ejemplo en las teorías conspirativas de la pandemia hablan de eso, la superproducción y la superpoblación. La superpoblación para Malthus era una amenaza en la época. Hoy también muchas voces han hablado de que los 7.000 millones de habitantes en el planeta somos un peligro para el mismo. Y por eso el capitalismo no se extraña de que esa acumulación lleve a pensamientos, incluso de los pensamientos malthusianos de la superpoblación. Pero digamos que ahí lo que tenemos que tomar es que primero ya se pensaba a pensar en las relaciones económicas, las relaciones políticas y lo que generaba un fenómeno como lo que él consideraba la superpoblación de Francia para no dejarlo llegar al Reino Unido como una expresión del capitalismo. La sociedad industrial, entonces, tiene me parece, dos autores economistas importantes. Ricardo, él plantea que la tierra va a ser uno de los bienes y servicios que van a escasear, eh, que los terratenientes se tomaron en esa época la tierra y que al tomársela en grandes extensiones, pues dejaba al resto sin ese tipo de propiedad. Es decir, que había una disputa en la misma concepción natural donde ya el capitalismo se introducía directamente, que era sobre un bien tan preciado, tan natural, tan de vida como la tierra. Y por eso empieza a proponer de que había que colocarle impuesto a la renta de la tierra y que la tierra se volvió atractiva también y se volvió un centro de disputa que hoy lo vemos en la expresión criolla con el grupo Sarmiento Angulo y con los grupos que se han apropiado del 48% de los bienes, aquí los contratos, pero además de eso, de los latifundios y de la tierra improductiva que, por ejemplo, este gobierno está tratando de ejercer una política de distribución de, de esa, de la tierra. La distribución de la riqueza ustedes la plantean como acumulación, en la unidad didáctica. Creo que eso es lo que Marx plantea, una acumulación infinita, y Piketty lo dice, se aparta de ese concepto, lo trabaja, pero lo ubica más en la distribución de la riqueza. Eh, o sea, hay una solución en si sabemos distribuir la riqueza, pero hay una acumulación que es evidente en el mundo. Entonces, ahí en las dos preguntas puede haber algo de relación en ese sentido. La acumulación que plantea Mar es la sobreexplotación. Mientras no se cambien las relaciones de producción de la explotación de la clase de la élite
del patrón al obrero, pues significa que las relaciones del poder nunca van a cambiar. Y mientras el rendimiento del capital se sobreponga sobre las relaciones de producción, sobre el crecimiento de la producción, sobre la fuerza de trabajo del obrero, pues Marx no lo veía sino como una única solución, la dictadura o el triunfo del proletariado para cambiar las relaciones de producción. Hoy, esas relaciones de producción del capitalismo o desde esa época generaron algo que llamó el poder, y el poder económico y el poder político se unieron en ese sentido, y es lo que nos mantiene vigente. Pero digamos que Marx plantea una acumulación infinita, algunos plantean una acumulación finita. Eso de pronto para que lo analicen en la primera pregunta de Rosa Luxemburgo, eh, que significa entonces que si no se transforman las relaciones de producción, pues será muy difícil eh, eh, concebir una humanidad, una sociedad, unos estados y unas relaciones humanas distintas. Por eso esas relaciones para amar había que cambiarlas, y no había otra forma de que se consiguiera a través de que el proletariado eh, tomara el poder y pudiera concebir unas transformaciones del poder económico y el poder político. Hoy lo estamos viviendo. Hoy, por ejemplo, en el primer gobierno progresista en Colombia, tenemos gobierno, pero no tenemos poder económico. No hay un poder del gobierno, no hay una transformación del poder. Aquí no nos volvimos ni Venezuela, ni nos volvimos, quieren estigmatizar el adjetivo comunista, pero nos estaban diciendo que nos íbamos a volver una sociedad distinta. Y ustedes miran que a partir del 2022 las relaciones comerciales en Colombia son lo mismo. Incluso han bajado los índices de inflación, de desempleo, y las relaciones productivas uno las ve lo mismo, en la compra y venta de una sociedad capitalista. Entonces, para entender el concepto de la acumulación y de la distribución de la riqueza, que debe buscarse entonces en algunas concepciones es que se distribuya mejor, y por eso Piketty plantea un socialismo federativo, es decir, que no se acumule la riqueza en unas solas manos, sino que pueda tener la sociedad una mejor distribución de la riqueza. Y esa es la mirada política de las naciones entre el capitalismo y las sociedades progresistas, que tanto en Europa como en América Latina no se han podido desligar estructuralmente de las condiciones económicas de unas relaciones de producción de tipo capitalista. Y eso es lo que nos genera a nosotros que no se puedan consolidar los proyectos políticos progresistas, como en América Latina, como en Argentina, que cambia cada 4 años de derecha a izquierda, lo mismo en Brasil, y nosotros ya en año y medio aquí estamos desesperados si cambiamos o no cambiamos, porque creemos que esas transiciones y estas transformaciones son tan fáciles, pero que en estos tipos de formación nosotros entendemos, comprendemos todo esto que estoy diciendo de lo que decía Marx, lo que decían los economistas en esa línea, que eso no es tan fácil. Entonces, se da ese fenómeno del principio de la escasez de Ricardo y la acumulación de la riqueza en Marx. Después vienen unos episodios, me voy a acercar ya, porque el tiempo no me alcanza, a lo que es el tema del siglo pasado y este. Ahí se da que el capitalismo tiene unas crisis. El tema crisis también el concepto crisis también hay que analizarlo, porque el concepto crisis nos lo han infundado para decir que hay soluciones. El término crisis es un término médico, es un término que usted está en crisis, pero le colocamos medicina y supera la crisis. Diferente, por ejemplo, al caos. Y habría que mirar también en la dialéctica de la discusión si estamos en crisis o estamos en caos. Pero la crisis del capitalismo genera otras crisis. Los fenómenos generan otros fenómenos, se reconfiguran, y a veces se reconfiguran es para generar más crisis. Entonces, la Gran Depresión fue un tema
bastante difícil en el siglo pasado, que generó unas relaciones difíciles. Las guerras mundiales generan algo que también aquí se puede plantear como una mirada distinta. Aparece un estado de bienestar keynesiano y el estado de bienestar keynesiano genera una preocupación de política de Estado en las relaciones económicas. Y aparecen 30 años gloriosos, se conocen como los 30 años gloriosos, que es la reconstrucción de los efectos de la guerra y digamos que hay una transición diferente a lo que ha sido el capitalismo de acumulación. Y entonces ahí aparece algo que les genera tranquilidad a la economía, genera una posibilidad de desigualdad menor tanto en Europa como en los Estados Unidos. Y eso, si bien genera bienestar en las naciones, genera incomodidad en los dueños del mercado, genera incomodidad en los capitalistas, genera incomodidad en las naciones poderosas. Entonces, a partir de 1970, yo tomo esa línea del tiempo porque ahí en esa línea del tiempo coinciden varios economistas, como que referencian esas 30 años del siglo pasado y lo que tenemos. Bauman es uno, el mismo Stiglitz, eh, generan una línea del tiempo allí. Y entonces dicen que a partir del 1970, algunos dicen que se pasa de la modernidad a la posmodernidad, otros no lo ven así, pero digamos que en la línea del tiempo, eh, esa incomodidad entonces genera la aparición del neoliberalismo como expresión de reconfigurar esa crisis y esas bondades del estado de bienestar, y entonces habría que generar otro tipo de capitalismo en su máxima expresión, neoliberalismo, después globalización. Y el neoliberalismo y la globalización generan todas 2 décadas donde la expresión del poder y del libre mercado eh, arruma la política y entonces se empieza a romper con la globalización las fronteras, las naciones ya no tienen fronteras, las naciones ya pierden esa propiedad territorial, esa autonomía política y económica y se genera un mundo abierto, dejar hacer, dejar pasar una libre economía que en el caso colombiano aparece con la, la llegada de César Gaviria al poder en su máxima expresión, bienvenidos al futuro. Y eso significa entonces que en Colombia se establezca el neoinstitucionalismo, unas nuevas instituciones políticas, unas nuevas gobernanzas, que lo llaman así los neoliberales, y esas gobernanzas y esas nuevas políticas entran en plenitud en ejercer la política capitalista y neoliberal y globalizada en Colombia y así en Latinoamérica y en el mundo. Eh, Bauman llama entonces que eso tiene unas implicaciones en las instituciones del Estado, en las políticas del Estado, en el bienestar de la gente. Y eso tiene unos efectos. Esas políticas tienen unos efectos y unas consecuencias. Vamos a señalar algunas. Eh, Aparecen entonces instituciones mundiales que superan las naciones. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el libre comercio, etcétera, etcétera. La Organización Mundial de la Salud, las plataformas digitales que dominan el mundo, se apoderan del mundo y se apoderan de la política de las naciones. O sea, una crisis fuerte, estructural del capitalismo es la política global de las naciones, se apodera de ellas y también de los seres humanos. Y ahí entonces, en la política de las naciones, está la reducción de la inversión, en la abroche cinturón, reducción del gasto, el gasto público, eh, todo para la deuda externa, créditos internacionales, tratados de libre comercio,
sobre las recetas de esos organismos mundiales que dominan el mundo, y entonces las naciones tienen que verse supeditadas a ello. Para no quedar tan mal, las élites criollas de las naciones, los grupos políticos, inventan entonces las políticas neoliberales, que tienen que seguir el consenso de Washington, las recetas del consenso de Washington, y las recetas de estos organismos internacionales que entregan empréstitos a cambio de entregar la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos. Aquí hay un ejemplo, creo yo, en el tema educativo. Nos dejan ingresar a los países más ricos del mundo, sí. Colombia se ubica en mejora la educación a través de las pruebas internacionales. Y entonces nos reducen por unos empréstitos a los contratistas de los empresarios por la educación, nos reducen entonces a que la calidad de la educación sea medida en Colombia y en países de América Latina por las pruebas internacionales. Toda esa receta hace que haya una política que le ayuda, una política de derecha, de extrema derecha, que ayuda en esas relaciones económicas del neoliberalismo. Y entonces la precarización laboral, la flexibilización laboral, el predominio de la tecnocracia, de la meritocracia. Eso es, por ejemplo, el concurso de la carrera administrativa, el concurso docente, el mundo empieza a cambiar esas relaciones donde el estado bienestar va desapareciendo en términos de política de bienestar de la gente en grandes magnitudes, y se ejerce entonces una política de libre mercado, un libre mercado donde nos tienen vigilados, unos algoritmos en las plataformas que consumen el mundo. Usted necesita cualquier cosa, no es sino pedirla, ya los domicilios llegan a la casa y empieza a generar unas relaciones de producción peores que las que había, porque entonces ya la relación patrón-obrero, la lucha y la disputa personal o institucional obrero-patrón se empieza a modificar también, empieza el teletrabajo, empieza los RAPI sin ningún tipo de relación laboral, empiezan otras manifestaciones y van a venir muchas y muchas más relaciones distintas donde desaparece la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de las políticas económicas del Estado, y generando acumulación en los dueños de estas formas de relación de trabajo. Entonces, aquí esa política de las naciones solamente tienen la oposición de la inconformidad, porque generan tanta miseria, tanta pobreza, que la gente resiste, y entonces al resistir hemos podido también tener expresiones democráticas distintas de tratar de recuperar algo del Estado, algo de las naciones, algo de los países, algo de la política, y poder entonces tratar de reversar esas relaciones de mercado del neoliberalismo que he expresado por relaciones de políticas sociales, de políticas humanas, de política para los trabajadores como la que estamos viviendo, o en el intento que está haciendo, por ejemplo, este gobierno del cambio para tratar de tener unas políticas distintas. Y así se generan una serie de expresiones en los países que genera entonces la disputa de poder, y ahí entonces es donde se vienen los gobiernos progresistas versus los gobiernos de derecha. Eso en las relaciones estatales he nombrado algún panorama ahí de lo que es la crisis del neoliberalismo y el mundo globalizado. De lo que Bauman también llama, y Jung-Chul Han también plantean el estado líquido. O sea, todo ahorita, las relaciones de producción, las relaciones colectivas se han venido perdiendo por las relaciones individuales, por que la información, la desinformación, las plataformas, el consumo, todo es supremamente rápido, y asistimos en esas relaciones a una esclavitud moderna, a una esclavitud postmoderna de placer por ese consumo. Placer es algo placentero, las relaciones de producción capitalista. Te ponga el día del IVA, un estado pone el día del IVA y las colas son impresionantes en los centros comerciales.
Los centros comerciales se convirtieron en el centro de atracción de la sociedad moderna o posmoderna. Ya no son las bibliotecas, ya no son los centros y los museos, son los centros comerciales, porque nos llevaron a ese tipo de sociedad. Ya no es el cuerpo el esclavo, sino la mente, porque ya nosotros somos felices también con los celulares, con los computadores y con las plataformas y resolvemos nuestras cosas con ese tipo de producción. Ya no hay tiempo para la familia, para contemplar, para charlar, para conversar. Nos mataron el alma, nos mataron el tiempo, una sociedad de consumo. Y las relaciones individuales, nos volvimos seres egoístas, nos volvimos seres individualistas, nos volvimos seres de rendimiento. Esa es otra de las crisis del capitalismo. De pronto es una respuesta para la primera pregunta que establecí ahí. Eh, Nos estamos generando una disputa individual en todos los escenarios, en el sindicalismo, en el Congreso, en las instituciones educativas, en las familias, en la sociedad en general. Cada uno busca competir. Nos colocaron en otra de las expresiones del capitalismo, de los efectos es esa. Nos volvimos un darwinismo social. Entonces, en esa sociedad de rendimientos hay que producir resultados, hay que competir con resultados, hay que de todas maneras buscar placer. Las empresas, las instituciones, las políticas, los sindicatos, todos entramos en esa dinámica. Por eso entonces eso son algunas de la línea de tiempo de lo que se llaman los acontecimientos que ha generado el capitalismo, y ustedes lo expresan ahí en el documento de la unidad temática, y pues entramos entonces a plantear algunas cosas que hay que hacer. Yo creo que lo primero es que se debe recuperar lo colectivo, se debe recuperar la fraternidad, a pesar de que eso no va a alcanzar a destruir una política mundial como esa. Pero digamos que eh, podemos mirar unas formas más locales, más institucionales, más fraternas entre nosotros. El capitalismo es una máquina de hacer máquinas, es una fábrica de capitalistas. No solo reproduce todo lo que se gasta en un ciclo, sino que se reproduce las formas de propiedad de los salarios por medio de las utilidades, reproduce la burguesía, reproduce los criterios ideológicos, reproduce los motivos por los cuales se trabaja. En el capitalismo pasan a un segundo plano la pasión, el amor y el gasto por la vida, y se convierte en prioritario el estatus y la pertenencia de clase. Esto más le criticaba al capitalismo. Alex Badiou, en Reinventar la Política, presenta 4 cosas aquí para mirar algunas posibles soluciones. Primero, es posible organizar la vida colectiva en torno a algo más que la propiedad privada y la ganancia. El capitalismo no es ni debe ser el fin de la historia. Es posible organizar la producción en torno a algo más que la especialización y la división del trabajo. No hay razón para que se mantenga la separación entre el trabajo intelectual y el manual. Debemos entrar en la era de lo que Marx llamó el trabajo poliforme. La libre asociación de las personas y la racionalidad compartida pueden sustituir la ley y la coacción. Y el futuro pertenece al internacionalismo, una vida integral de las naciones. Algunos Maestro, discúlpame, economistas, termino con esto, algunos maestro. economistas Nos quedan cinco plantean, minutos. bueno, algunos economistas plantean que para una política global de ese estilo, capitalista y globalizado, debería existir una política global en otro sentido, para empezar a disminuir el pensamiento único de que no es posible un mundo sin el capitalismo rampante. Algunos lo plantean un capitalismo con distribución de riqueza moderada, más igual para todos, otros lo acercan a un socialismo, y todavía hay tendencias de así se haya caído por errores históricos de un comunismo que al final cayó en la misma dinámica, en extremos radicales que conoce el mundo, pero que también puede generar otro tipo de política que haga, eh,
que le haga frente al capitalismo mundial. Mm, Esos autores señalan que hay expresiones locales muy importantes, que sí se puede, así se haya en los episodios históricos como el que nombré, mm, esos hechos de estar y rápido no estar, como la Comuna de París, eh, o como la revolución en Rusia, o como en China, la revolución cultural china. Entonces, este es un mundo bastante convulsionado y pues hay una preocupación, porque como Rosa Luxemburgo decía, si el capitalismo se come su propia cola, se- no encuentra otras formas de reconfiguración distintas dentro del mismo capital, pues significa entonces que pasamos de la propiedad de la tierra a los bienes y servicios, a, a comprar los electrodomésticos, los bienes y raíces, pero ya también a comprar el aire, a comprar el agua, a comprar los bosques, a comprar las reservas naturales, a comprar los ríos, porque tiene que haber riqueza de algún lado, tiene que haber producción de algún lado, tiene que haber acumulación de algún lado. El capitalismo entonces se puede estar comiendo su propio cuerpo y eso llevaría necesariamente a la destrucción del planeta. Si, si el capitalismo abarca todo eso que estoy diciendo, el tema natural, eh, ya más que el material, pues estamos en serios líos, estamos en serio peligro, y esa es entonces el llamado de atención que tenemos nosotros en este día, de esta mirada así rapidita, de que el capitalismo es un monstruo que si sigue en la dinámica de la acumulación, de estar en pocas manos el poder económico, militar del mundo, pues significa entonces que los maestros de Colombia tenemos una gran tarea, los maestros del mundo, pero nosotros en la institución educativa tenemos una gran tarea y es cómo recuperamos lo colectivo, cómo recuperamos la fraternidad, cómo recuperamos la solidaridad, cómo recuperamos la mente distinta de los jóvenes de este país para que le hagan frente a Maestro, ese un egoísmo, a minuto. ese individualismo. Y el sindicalismo colombiano, a nosotros como federación, ¿será que FECODE solamente es un sindicato de rendimientos, de resultados, de cosas personales? ¿O recuperamos lo político? ¿O recuperamos lo pedagógico? ¿O recuperamos estos espacios de formación? Compañeros y compañeras, socialicemos estas miradas y sí me gustaría que de pronto frente a las preguntas ahí también me ayudaran con sus intervenciones. Yo, cambiando un poquito la metodología, le otorgaría unos 5 minuticos a los compañeros o 10 minuticos para que ellos conversen sobre las preguntas que se plantearon al inicio. Muchas gracias, maestro Edgar. Vamos a tener un espacio de intervenciones. Allí los que tienen voz tienen un minuto de intervención y vamos a leer las preguntas que están en el chat. La intención también es que desde allí se generen preguntas o reflexiones, pero la idea es dar 5 participaciones. Ahí nos dan más o menos 5 o 6 minutos con voz y otras para leer las preguntas y con ello vamos generando la reflexión a la cual su merced nos invita. Entonces damos la palabra a la compañera Luzaida y a Ana. Profesor Edgar, muchas gracias por tan importante intervención. Le damos entonces la palabra al compañero Ricardo Adolfo Escobar. Compañero Ricardo, se encuentra en sala. Profe, Compañera Yolanda Silva. Dale, Anita.
Mientras Bueno, los profe profes... Castaño pregunta, profe Edgar, muchísimas gracias por su exposición. ¿Cómo explica la tesis del avance del neoliberalismo si cada vez el gasto público es más grande? Pregunta el profe Oscar Montenegro. ¿Por qué el socialismo como modelo económico? Perdónenme, pero era que no ha podido abrir mi micrófono. Ya, Dale, mi profe, ya profe te Yolanda, danos permíteme un un momento, segundito. termino de leer esta Yolanda, pregunta y ya te doy la va, palabra. vale. El profe Oscar pregunta por qué el socialismo como modelo económico antagónico al capitalismo no logró derrotar las bases estructurales del capitalismo. Entonces, ¿es posible estructurar, establecer y aplicar un capitalismo social? Profe Yolanda, tienes el mic apagado. Ya lo volví a aprender, sí. Dale, un Buenos minutico, días mi a profe. todos. Buenos días a todos. A ver, nosotros en este ejercicio que hacemos con las bases del magisterio, pues a diario nos enfrentamos a ver compañeros o a esos ambientes que ahora se crearon tan ásperos, ese nivel de solidaridad y de fraternidad que los antiguos sentíamos en las instituciones educativas, hoy no se sienten en las instituciones. Eh, Considero importantísimo recuperar esos procesos porque es decir, en el reconocimiento de que la escuela es el motor de cambio social, el motor que está para la formación de personas críticas, que enarbolemos banderas de cambio, que enarbolemos banderas de construcción de otros pensamientos, de nuevos caminos, de que aceptemos y reconozcamos los 10 errores, segunditos, mi profe. que los tratemos en la escuela. Sí considero pues que el son politicón, el hombre político debe retornar a nuestro quehacer pedagógico. Es una Gracias. necesidad. Muchas Gracias. gracias, profe. Pregunta la profe, ¿la propiedad está asociada a la libertad? Si estamos buscando la liberación, entonces podremos tener propiedad privada o todo será de todos. Sería interesante explicarlo. ¿Distribuimos la riqueza o puedo tener propiedad privada? Pregunta David Triana, ¿por qué la medición de la educación desde estándares internacionales se muestra como algo inherente negativo? ¿No ofrece ventajas acaso la medición para la mejora sobre la política pública y el ejercicio docente? Profe José Apolinar Arcila. Profe José Apolinar. Profe Víctor Manuel Sierra Gutiérrez, ¿se encuentra en sala? Buenos días, muy buena la conferencia y Un minutico, mi lo profe. planteado desde el punto de vista del capitalismo. Sería plantear algo así desde mirando lo que estamos trabajando desde la educación y la propiedad privada, se puede cambiar a un capitalismo social, de índole social. Muchas gracias, profe. Pregunta Luis Enrique Angulo, ¿cómo lograr ese diálogo regional con los sectores capitalistas y políticos para tener un mejor región y un mejor país? Pregunta José Luis Pérez, ante esta dinámica de contrarios, capitalismo versus socialismo, ¿la anarquía podría parecer a futuro una opción para la humanidad? Profe John Alejandro Díaz Leal. Profe John Alejandro Díaz. Entonces le damos la palabra a la profe Diana Oviedo. Tienes la palabra, mi profe. Un minutico. Buenos días para todos y para todas. Gracias por este espacio. Profe Edgar, un saludo. Es una gran alegría para mí ver hoy un tolimense en este espacio. Realmente soy egresada de la Universidad del Tolima de Ibagué y cada vez que vuelvo a tener conexión con la tierra tolimense, pues es una gran alegría. Bueno, en cuanto a la pregunta que planteaba el profe Edgar frente a cómo recuperamos el sentido de lo colectivo, creo que también Freire y Girón nos hacía este llamado desde hace un buen tiempo, y cuando nosotros como maestros nos vamos formando y descubrimos que si no aceptamos que nuestro ejercicio es un ejercicio político, que desde el aula lo estamos haciendo, pues realmente terminamos siendo
pilares del capitalismo mismo. Entonces, primero que todo, pues tener conciencia que somos promotores de ejercicios políticos desde el aula. El segundo, pues yo soy docente de primaria 10 y desde segunditos, mi profe. primaria, gracias mi profe, y desde primaria pues he hecho ejercicios muy básicos Mm. como tener caja de colores colectiva, cuadernos colectivos en donde si un estudiante no tiene o se le quedó o lo que sea que haya sucedido, pues sabemos que ese es de todos y para todos. Y creo que eso es un concepto importante para los niños, el concepto de lo público y y de la colectividad desde ejercicios muy pequeños, pero pues con el Tiempo, aula. mi profe. Y la cartografía corporal también me ha ayudado mucho a entender el cuerpo y el otro como territorio y por ende pues como algo social y político. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, mi profe. Muy importante tu intervención. No hay más preguntas por aquí en el chat, Luz, por ahora. Entonces, compañero Juan Martínez, un minutito. Profe Juan, bueno, mientras activas tu mic, profe Magali. Ah, Buenos no, ya. días, buenos Profe días, Juan, buenos un días. minutico. Muchas gracias. No, pues quería participar en el sentido de que, digamos que la plasticidad del sistema capitalista y neoliberal que, que nos embarga ahora es tanta que la generación de cualquier idea, de cualquier elemento, ya sea desde la cultura, está enmarcado como producto, ¿no? Y en consecuencia ese enmarcamiento del producto de la cultura, del producto del pensamiento, se vuelve en una mercancía más. Y entonces esa mercantilización del saber, de la cultura, del pensamiento mismo, pues lo lleva a que las mismas prácticas y la misma escuela se vuelva reproductora del sistema, pues debido a su plasticidad. Y entonces ahí entramos en la problemática por ejemplo, el papel y la importancia que tiene la 10 evaluación. segunditos, mi profe. Listo. Esa evaluación no puede ser mirada desde las competencias de la OCDE, sino que tiene que ser una evaluación más humana, más real frente a las situaciones sociales que vivimos en nuestro país. Gracias. A ti, mi profe, muchas gracias. Y finalizamos participación con vos, con la compañera Magali. Profe Magali, Gracias, muy un buenos días. minutito. Aprovechando la participación de la compañera Diana, cuando ella habla de esa estrategia pedagógica en modelo económico más de solidaridad, caigo en cuenta que desarrolló emprendimientos, pero con línea verde y economía solidaria. Soy del área de ciencias y me gustaría saber qué autores o referentes teóricos tenemos en esta construcción de un nuevo modelo económico o para aportar, como lo hace la compañera Diana, en un cambio de modelo económico como el capitalista. Gracias. Gracias, Muchas profe. Por aquí gracias. tenemos otra preguntita, Luz, del profe David Tiana, que la ubicó hace un momentito. La escuela, al perder el monopolio de la información y el conocimiento, ¿es válido seguir insistiendo en los métodos tradicionales en ausencia de la alfabetización digital y el pluralismo informativo? ¿No deberíamos profundizar en el uso de tecnologías de la comunicación para contrarrestar el monopolio y, reitero, dejar de insistir en métodos tradicionales de enseñanza que al contrario genera mayor reticencia por parte de los estudiantes? Son las preguntas, profe Edgar, profe Julio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, compañera Ana, Luz. Entonces damos espacio al compañero Edgar durante 20 minutos para poder escuchar la reflexión y si de esos 20 minutos nos surge otra pregunta, vamos a leerla, pero digamos que la estructura de lo que venimos desarrollando es dar los 20 minutos para la solución y luego escucharíamos las conclusiones. Entonces, compañero Edgar, estamos atentos. 20 minuticos. Bueno, me avisas. Sí, señor. Aquí hay unas preguntas que al relacionarlas con la exposición y las preguntas iniciales, hay una relación.
Eh, Se puede estructurar un capital social, eh, un socialismo como modelo económico o en las naciones. Bueno, Piketty plantea una especie de, que no es apocalíptico, él lo plantea así como lo planteaba Marx, eh, pero que se debe trabajar mucho en la distribución de la riqueza. Es decir, la distribución de la riqueza puede estar en un capitalismo humano, social, equitativo, justo, eh, que reconozca derechos, estados sociales de derechos, dice la Constitución, o puede estar en un socialismo federativo que pueda también tener elementos del capital eh, para la relación de producción y las políticas de Estado y las relaciones en sus naciones. El tema chino, vean, el tema chino es una expresión distinta, me parece a mí, en el mundo, porque los chinos son una expresión socialista, pero ustedes ven que las relaciones comerciales, las relaciones de China por el dominio del mundo, incluso con los Estados Unidos, con Rusia, ha entrado en una disputa y también ha entrado en unas formas de ejercer el capitalismo que antes no se soñaban, o que la revolución cultural no lo expresaba así, pero que la misma dinámica ha dado a entender de que hay unas posibilidades distintas. O sea, países socialistas que moderan el capitalismo y no lo acumulan como lo acumulan en otras naciones que han generado desigualdad. Los Estados Unidos es un país que ha generado grandes desigualdades a pesar de tener un poder económico fuerte. Es uno de los países más desiguales. Entonces, yo creería que articulándolo con la pregunta que hice al comienzo, con lo que Gramsci dice, que si el capitalismo nos quedamos solamente en la contradicción objetiva clara de que está acumulando, pero no se hace nada, pues va a ser muy difícil derrocar esas estructuras. Y otros economistas pues, señalan que se puede hacer a través de una forma, y ahí es donde yo decía que tenemos que, en la dialéctica, discutir sobre lo siguiente. El problema es la economía, el problema son los ciclos económicos, porque como que dan preponderancia, la economía como que supeditó las políticas. O sea, se piensa en educación primero en lo económico. ¿Cuántos maestros, cuántos alumnos, cuánta plata para las transferencias, etcétera, etcétera? Cuantificaron la educación, cuantificaron el mundo, el per cápita, el PIB. Todas esas expresiones tecnocráticas son eso. Ponerle precio a las personas, ponerle precio a eso. O sea, la economía se tomó los derechos. Entonces, una forma de reversar, de reversar y poder lograr una estructura de un capitalismo más social, más humano, es indudablemente lo que quise señalar en la intervención, que no lo dije explícitamente, y es que hay que cambiar la política. Si la política no se cambia en los estados y en las naciones, pues es muy complicado. Y sin embargo, hay muchas expresiones de los países que dieron el vuelco a la expresión progresista que no han podido superar eso. Pero han roto un hito que venía solamente de un capital, eh, de una barbarie capital. Lo que estamos haciendo aquí en Colombia en este año y medio es que se ha encontrado una política que trata de cambiar las estructuras en la sociedad colombiana. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que nosotros buscar desde la escuela. Desde la escuela debemos buscar políticas sociales, políticas ambientales, políticas humanas, desde la familia, desde el barrio, desde la integración, desde
desde la solidaridad, desde la economía popular, desde la economía solidaria. Eso es lo que se está intentando. Y fíjese toda la dificultad que tenemos nomás aquí en una nación de 50 millones de colombianos. Diga usted en 7.000 millones de personas. La situación no es fácil. Por eso, una de las soluciones que plantean muchos autores es una política global distinta al pensamiento único. Eso para que lo dejemos hoy como esa tesis ahí provocadora de que tenemos un pensamiento único capitalista, pero que tenemos que construir en lo posible una política global distinta. Pero eso se construye desde abajo, desde las organizaciones, desde las autodeterminaciones de los pueblos, de no replicar lo mismo, ¿sí? Porque nosotros a veces criticamos el capitalismo, pero somos los principales capitalistas en nuestras acciones. Entonces, tampoco es irse al apocalipsis, señala Piketty, de que todo está consumado. No, tenemos que buscar la manera de hacer entonces una posibilidad distinta en las naciones de unas políticas distintas. Y en eso, pues sí, hay que apostar por un tipo de Estado, por un tipo de nación, por un tipo de país, por un tipo de política diferente, diferente. ¿Qué tipo de Estado queremos? ¿Qué tipo de profesión en el caso de los maestros queremos? Porque para mí el estatuto docente no es solamente que me mejore los salarios o me mejore el escalafón, o el problema de los pliegos de peticiones de FECODE no es solamente las reivindicaciones gremiales y la- las reclamaciones que tengan como fin mejorar mi desarrollo individual, no. También en las políticas nuestras de la federación debe haber un espacio para la política pública educativa, para la dignificación docente, para el bienestar docente. Entonces, yo creo que nosotros sí debemos, desde la palabra y desde la acción, actuar por una política distinta para que el capitalismo sea más social, más humano. Estamos viendo con un gobierno que trata de tomar la iniciativa en una reforma de la salud distinta, preventiva, de atención primaria, y los poderes hegemónicos no lo dejan. De una reforma laboral que dignifique al trabajador. Y el domingo, el 21, muchos trabajadores los obligaron los patronos a caminar. Una reforma pensional que dignifique la vejez. Y sin embargo, el principal problema es los poderes hegemónicos que quieren no que todo ponerle obstáculos y que el sector privado siga predominando. Pero digamos que son políticas distintas a lo que nos habíamos enfrentado en estos 20 años, que era reducción del Estado, que era reducción de las horas extras, que era aumento de la jornada laboral, que es la precarización del trabajo, que es el sometimiento ideológico a través de las evaluaciones, etcétera, etcétera. Pues sí, yo creo, y un punto para discutir aquí es que se necesita una política distinta. La política está sobre la economía, no la economía sobre la política. Eso es más o menos lo que estoy tratando de plantear aquí. Claro que el diálogo regional, mm, yo creo que, vuelvo y repito, esto es gradual. Esto no es una transformación de capitalismo a socialismo a comunismo de un momento a otro. Eso no es posible. Pero sí graduar con proyectos políticos y con gobernanzas distintas en las naciones. En el caso nuestro, en el 26 vamos a tener que definir otra vez entre volver a esas políticas de contrarreforma educativa, contrarreformas en los derechos de la gente, o vamos a apostar desde el 1 de mayo, saliendo a la calle, desde nuestra federación, desde nuestras acciones, desde nuestra formación, desde nuestra madurez, desde nuestra conciencia social, buscar nuevamente que esto siga, que la esperanza siga creciendo, que la transición siga creciendo. Hoy tenemos maestros ya por la falta de formación desesperados porque los resultados no se dan de inmediato. Y eso, todo esto que hemos hablado hoy son los efectos y las consecuencias de eso, las causas. Y sin embargo, pues eso como que pasa desapercibido en las instituciones educativas. Nosotros lo que queremos es aumento ya, lo que queremos es el 0,4 ya, lo que queremos es ya, todo ya.
pero no sabemos que hay dinámicas difíciles en el mismo diseño de la política y las relaciones económicas. Por ejemplo, hoy tenemos un gobierno que quiere apostarle a la implementación de los acuerdos de FECODE en algunos aspectos, pero nos encontramos con un déficit de 3.5 billones que dejó el gobierno anterior en el crecimiento del SGP, que a propósito, ayer, yo soy coordinador de Jamesa en la Comisión de Política Pública, ayer le pudimos lograr a este gobierno, después de 35 reuniones, un documento de más de 57 páginas con fórmula consensuada entre FECODE y el gobierno y los actores en una nueva política de financiación de la educación pública. Es decir, tenemos que financiar la política, la educación pública del 2026 al 2037. Esos son cambios distintos para uno decir que el capitalismo se reconfigure y se distribuya mejor. Indudablemente, pues aquí no vamos a lograr las estructuras mundiales no permiten en este momento un cambio radical que aquí plantean generaría una anarquía. Claro, todo cambio, toda dificultad de una transición genera eso. La escuela, yo creo que la escuela tiene un papel preponderante aquí. En la escuela y en el pensamiento, por ahí alguien señaló, si el pensamiento mío es consumista, si el pensamiento mío es individualista, pues ya el capitalismo se introdujo en mí, en las relaciones con el otro. Ya por acá también hablaron de las relaciones con el otro. Las relaciones con el otro deben ser la preocupación de todos, porque si la relación es simplemente la preocupación por mí y no por el otro, pues hay dificultades desde la misma concepción donde el capitalismo ha penetrado fuertemente. Y en la escuela hay eso. En la escuela hay unas largas discusiones entre estándares, competencias, objetivos, currículos, porque la OCDE ya penetró la escuela. Entonces hay que hacer un ejercicio de resignificación de lo público. Eso lo plantea FECODE, por ejemplo, en la ley estatutaria de la educación. La estamos planteando como derecho, porque hay que hacer atractiva la escuela pública para que los niños, esos 2.099.000 niños que están por fuera del sistema, los podamos recuperar, porque vamos a tener problemas con la matrícula en los próximos años, porque ya las familias no son tan numerosas, las tasas de natalidad bajaron, y los maestros nos hemos sostenido ahí en la planta e incluso conseguimos 10.000 más. Si no bajamos las relaciones técnicas, vamos a tener dificultades. Pero los 2 millones de niños hay que traerlos a la escuela pública. Para eso, ¿qué hay que hacer? Mejores condiciones en la pelea del SGP, mejor infraestructura, mejor alimentación, mejor transporte, para que la escuela se vuelva un escenario agradable y atractivo para la sociedad y no el sector privado, por ejemplo. Y en eso tenemos un compromiso y una responsabilidad muy grande de los maestros. No hay que desescolarizar la escuela pública. Hay que tenerla en todo su esplendor para poder ejercer una política, por ejemplo, de educación distinta. Pero no basta con que se mejoren las condiciones, la infraestructura, lo material. Está aquí también, en la acción de la formación del docente. Las universidades deberían cambiar esas leyes del mercado de la formación universitaria. Otra pelea de la ley estatutaria, fortalecer las normales, que son las que formamos, son las que forman los futuros, los presentes y futuros educadores de Colombia. Debe haber un imaginario cultural, una narrativa distinta del maestro colombiano. Si vamos a pelear el estatuto, yo debería pelear qué tipo de profesión es la que quiero. La profesión operaria que nos ha inculcado el capitalismo, es decir, rendimiento del tránsito. Queremos los directivos docentes ser gerentes de empresas educativas o queremos ser directivos o docentes directivos de ejercicios académicos que cambien la concepción de una sociedad. Es decir, esa es la pelea para mí del estatuto de la profesión docente, más que las reglas de escalafón y todo eso que son interesantes en el desarrollo profesional, que dignifican, que hacen libre al trabajador, en este caso al maestro, pero fundamentalmente es la concepción de escuela que quiero, de escuela pública que quiero, de profesión que quiero. Y en eso, pues ustedes saben que tenemos que dar largas discusiones al interior de las asambleas sindicales
que hay que ponerle estos ingredientes políticos, estos ingredientes pedagógicos agregado a los informes, pero también en la escuela. En la escuela debe haber este tipo de conversaciones y eso se hace con lo que ustedes están haciendo hoy en procesos de formación. La propiedad de libertad, eh, vuelvo, los capitalistas dicen que es libertad. No hay otra forma de lograr ser libre si ustedes no tienen esa concepción de propiedad privada y por eso luchan por no dejársela quitar. El problema no es la propiedad privada. Un libro puede ser propiedad privada y es una riqueza concreta que la disfruto y es mío. Yo creo que hay unos elementos, vivir dignamente, ¿sí? Vuelvo y repito, es muy complicado el decir uno que va a ser para todos, pero también hay propiedades sociales. Las cooperativas de maestros son propiedades sociales. Los sindicatos son propiedades sociales, que también son expresión dentro de una sociedad capitalista y una socialista también hay propiedades sociales. La familia es una propiedad social. Lo que no se puede es los extremos, la extralimitación de la propiedad privada, que es lo que se señala como acumulación o mala distribución de la riqueza que se inició hace varios siglos, eso no es de ahora. Pero ahí sí hay una sola persona llevándose, o cuatro familias llevándose el 50% de la riqueza de la producción nacional, pues eso no es justo. El tema en el mundo, que pueden subir en dos buses, se puede subir a los billonarios del mundo. O sea, los que llevan más de los 3.500 millones de habitantes del planeta en extrema pobreza, o de la riqueza de la mitad de los 7.000 millones. O sea, hay gente que tiene más plata que las naciones. Esa propiedad privada sí es expropiación, como señalaba Marx. Y lo que nosotros decimos es, ¿por qué no se puede hacer una reforma agraria donde como se está tratando de hacer, de comprarle tierras a los que tienen para poderla distribuir entre los que no tienen y que la trabajen, que la produzcan? Esas son formas de un capitalismo social o de un socialismo capitalista. Yo creo que hay que transitar hacia esas formas y creo que ahí entonces se entiende mejor y no el concepto de propiedad, porque si el concepto de propiedad es para llevarse por delante a los demás, pues ahí estamos en una expresión de barbarie del capital. Pero si la propiedad es para compartirla, si lo mío también es para compartirlo con otro, sin que el otro tampoco se meta en lo mío, pues eso significa unas relaciones humanas distintas. Y es lo que yo le trato de entender a Piketty, porque esos son dos Biblias, Capital e Ideología del 2021 y el tema de dos libros que son muy importantes, que ustedes lo tienen, lo señalan ahí. Y reinventar la política de Badiou también nos da unas expresiones parecidas en ese sentido. Entonces, compañeros, yo creo que hay que transitar hacia la integralidad, hacia lo colectivo, recuperemos lo colectivo. En el magisterio se ha perdido eso. Estamos en una competencia muy antagónica en las fuerzas, por ejemplo, en el sindicalismo. Eso no debe ser. Pero también están en las instituciones educativas. Debemos recuperar políticas más fraternas, de solidaridad, de colectividad, y eso es lo que necesita el mundo, que ojalá pueda haber algún día unas expresiones de políticas totalmente distintas globales, de integración de las naciones, de integración de las sociedades que le hagan frente al capitalismo mundial. Les agradezco mucho el tiempo que me dedicaron. Maestro Edgar, muchísimas gracias por la intervención, por el acompañamiento en el módulo de hoy. Ha sido bien interesante toda la reflexión que nos genera y la explicación que nos plantea frente a estas bases de la economía política en relación con el análisis amplio que debemos tener de todo lo que nos va dando la dinámica de vida que tenemos. Sé que hay muchas preguntas más, sé que hay inquietudes, pero por la estructura que tenemos del tiempo, no nos da la posibilidad de seguir ampliando en preguntas y en intervenciones el módulo. Por ello, vamos a dar paso a la explicación de este módulo octavo,
y después de ello escucharemos al compañero Vicente Bryan con, con, con el cierre. Entonces, tenemos que para esta semana está Bases de la Economía Política, y es importante plantear que durante la semana octava esperamos que todas y todos tengan el tiempo para poder abordar el desarrollo de las lecturas y, por supuesto, poder abordar de una manera amplia los contenidos. Tener presente que el contenido de este módulo son bases de la economía política, crisis del capitalismo y la reconfiguración del capitalismo en la actualidad, ya que el objetivo de esta es identificar los elementos que caracterizan la crisis del capitalismo y su impacto en la clase trabajadora. Comprender la reconfiguración del capitalismo, su incidencia en la cotidianidad, para así entender las dinámicas económicas que se establecen en nuestro país. Y por supuesto, hay que partir de las problemáticas que se evidencian en la cotidianidad, tales como la necesidad de garantizar al pueblo colombiano vivienda digna, salud como derecho, canasta alimentaria digna, acceso al agua potable, educación universal, que es parte de la propuesta que se viene generando, uno por parte de la educación a nivel universitario y lo segundo con esta propuesta de ley estatutaria, que sea la educación universal, gratuita, laica y por supuesto administrada por el Estado, con salarios dignos para todas y todos los que estamos dentro de este espacio y por supuesto para todos los trabajadores, entre otros. Y de esta manera que los debates se generen en el mundo con el respeto a la política pública para tal fin, con sus impactos y sus consecuencias, y que nos plantean entonces en el desarrollo de la misma materiales que permiten una revisión para la identificación de las causas estructurales que determinan la exorbitante concentración de riqueza, por ende la desigualdad y las profundas consecuencias que ha generado el sistema económico capitalista y la implementación de su modelo neoliberal. Por ende, entonces, tenemos dos actividades. La primera es con base en la lectura y videoconferencia, Introducción a la Economía Política de FECODE, de la página 6 a la 19. Ese es un texto que fue publicado en el 2019. El módulo, un segundo texto que está ya de acceso para todos, es el módulo de la Economía Política del ABC del año 2021 y la videoconferencia que acabamos de escuchar. Con base en ello, entonces, se genera una actividad interactiva donde la intención es complementar el mapa mental, donde se abordan elementos políticos, económicos y sociales, en el que se evidencia la reconfiguración del capitalismo a nivel nacional e internacional. Y la segunda actividad es teniendo en cuenta que estamos cansados de esperarlo todo y de no recibir nada de William Ospina, en 10 líneas resolver la pregunta: como maestro, ¿qué planteamientos cree usted puede aportar a la construcción de un país democrático, partícipe de las decisiones que nos afectan en el marco de la economía política? Y allí en el módulo tenemos las diferentes lecturas. También tenemos unas lecturas de apoyo, como lo es la traducción del texto El Capital en el siglo XXI de Tomás Piketty, que varias veces hizo referencia el compañero Edgar. Otro texto que es La crisis del sistema capitalista mundial, paradojas y respuestas, el capitalismo actual, crisis y cambio geopolítico. Y también tenemos otras lecturas que serán colgadas el día de hoy. Una de ellas es Política para Amador, de Fernando Sabater, y la otra es Reinventar la Política, de Alain Badiou. Estas dos lecturas las subiremos en el transcurso de este fin de semana, son aportadas por el compañero Edgar. Se realizará un ejercicio de retroalimentación de los contenidos y, por supuesto, esperamos que sea un proceso de reflexión y de complemento de esa construcción política y de nuestras dinámicas cotidianas. Esa es la unidad, esperamos que sea de gran aporte, y ahora vamos a escuchar al compañero Vicente Bryan, conclusiones y cierre.
Compañero, muy buenos días y es suyo el micrófono. Muy buenos días, compañero Julio, para la compañera Ana María, la compañera Luzaida, para los colegas conectados en este diplomado, y unas felicitaciones y admiración a nuestro ejecutivo, el compañero Edgar Romero, por la forma tan pedagógica como abordó la temática de esta semana octava, y que creo que nos lleva a todas y a todos a un análisis profundo, y que ojalá se den unos cambios en cada uno de nosotros, en nuestras instituciones, y que ese objetivo de la educación se logre, de ser una educación para transformadora, una educación para una mejor convivencia, para una paz y para una mejor distribución. Creo, compañeros y compañeras, con el debido respeto que nos merecemos todos y cada uno de los aquí conectados, y ojalá llegue el mensaje a los no conectados, y es que nuestras sociedades pasadas, presentes y ojalá las futuras logren el cambio, o logremos las presentes el cambio, es de que existe una diversidad de teorías, una diversidad de conceptos, y que, como lo planteaba el compañero Edgar Romero, la educación nos toca repensar a ver si verdaderamente estamos cumpliendo con ese papel quienes estamos ejerciendo esta bella profesión de ser educadores. Porque varias veces uno escucha, uno observa, y aunque huele a decirlo, pero es así, la gran mayoría de quienes ejercemos la profesión de docentes y de directivos docentes, aunque lo neguemos, sí estamos convirtiéndonos en ser unos reproductores del sistema neoliberal, unos reproductores del neoliberalismo, unos reproductores de la esclavitud, quien ha variado su táctica y sus estrategias, y muchos creemos que por tener ciertos estudios y ciertos títulos no somos esclavos, ni reproducimos la esclavitud. Y qué pena, compañeros, los hechos así lo demuestran. Se dice que la vida es dinámica, que la educación debe ser dinámica, que debe llevar a tener seres pensantes, seres que innoven, seres creativos, seres que dignifiquen nuestra vida. Y uno ve comportamientos de muchos de nuestros colegas, si así se les puede llamar, que tienen una pereza al cambio, una pereza a innovar, una pereza al transformar. Entonces, no queremos entender que para el cambio se necesitan transformar muchas cosas, que no es simplemente la denuncia, la lucha y la movilización, que son importantes, pero se necesita otras, complementarlos con otras acciones, como cuáles, esa de brindar una educación de calidad, no en la teoría, sino en la praxis, en la realidad, en esa correlación entre la teoría y la praxis. Entonces, nos hemos quedado en el discurso y solamente en lo que venimos invitando
a la gran movilización el próximo miércoles 1 de mayo. Eso es importante y es necesario, pero no es lo único. Porque miren, lo que lo plantea también el compañero Edgar Romero, de una forma muy sencilla, pero muy amable y muy respetuosa, cómo es que nosotros hoy tenemos un presidente alternativo con intenciones de cambio y lamentablemente, y lo digo con mucha humildad y mucho respeto, encontramos todavía muchos docentes y muchos directivos docentes que inician a criticar, que inician a decir que están decepcionados, que están insatisfechos, desconociendo que esas leyes que se requieren para complementar las transformaciones se realizan desde el Poder Legislativo y que allá, en ese Poder Legislativo, el pueblo sigue siendo repetitivo, sigue siendo masoquista, eligiendo a los mismos con las mismas, entonces no nos aprueban las leyes que quieren el cambio. Allá hunden los proyectos de ley que generan cambio. Y yo no sé cuándo la mayoría, porque no somos todos, pero no sé cuándo la mayoría vamos a iniciar desde la educación con la niñez, la adolescencia, la juventud y los adultos a que comprendan eso, que si queremos cambio, debe haber una correlación armónica entre el poder administrativo, el legislativo y el judicial. Aquí tenemos una mayoría, no son todos, pero una mayoría de jueces, magistrados, fiscales y demás que son corruptos y que obedecen a esas pocas familias que tienen el poder económico. ¿Cómo un docente, un directivo docente, no entender que mientras la justicia, ese poder jurídico o ese poder judicial, ese poder administrativo y ese poder legislativo estén encadenados, correlacionados, será más fácil los cambios. Pero mientras no haya esa verdadera correlación, es lo que estamos viviendo. Entonces, ojalá estos meses y años sirva para continuar haciendo el trabajo de que nuestra sociedad entienda y comprenda que concejales, diputados, representantes de la Cámara, senadores, deben de ser profesionales que entiendan, comprendan y hayan vivido y vivan la problemática del pueblo y quieran hacer el cambio con unas leyes en favor de las mayorías. Que tengamos un poder judicial que administre justicia coherente a la violación de la normatividad que nos rige a los colombianos y colombianas. Que quienes tienen el poder económico entiendan que hay que distribuirlo y que llegue a todos y todas. Pero mientras esa acumulación de riqueza cada día se reduzca más, es grave. Y también, y lo digo con el debido respeto, que nuestros colegas docentes y directivos docentes no crean que cuando ya ganan 12 millones de pesos, los que ya tienen el doctorado y están en la 3D, o los que están en la 14 y ya ganan 6 millones y punto de pesos, y si es directivo docente tiene un 30, un 35%, y los pocos supervisores un 40%, y ganan un poquito más,
crean que ganar más es la solución y ya se sientan burgueses y actúen como burgueses. Eso, compañeras y compañeros, no hace mucho daño. Y hoy, en esta temática, que repito, bien preparada, con buen materiales y con un excelente expositor, como fue el compañero Edgar Romero, nos sirva a todos y todas. Y los tratamos socializar, a ver si en un corto tiempo iniciamos ese cambio, que ojalá no vamos a la regresividad, que en las próximas elecciones para el Congreso no vaya a suceder lo que acabó de pasar ahora con alcaldes, concejales y diputados, que son los esclavos obedientes de los que tienen el poder. Lo vimos con la reforma a la salud. Los congresistas que fueron apoyados, que fueron financiados con la plata de la salud, no les importa la vida. Les importa es la utilidad de sus amos, de sus jefes, que le dan migajas para que hagan campaña, para que compren conciencia. Entonces, hundieron la reforma. Y ahora, y con esto termino, porque el tiempo aquí no se corre mucho, y ahora tienen a un número muy significativo cuantitativamente de maestros y de directivos docentes que ya atacan a FECODE y atacan a el presidente y los miembros de la Junta Directiva del FOMAD porque intentan un cambio de modelo para la salud y los mismos maestros, maestras y directivos docentes no les dicen la verdad a nuestros colegas que, que esos intermediarios que tenemos hasta el 30 de este mes, o sea, hasta el próximo martes, por administrar esos 16 billones de pesos, obtienen un 10% de administración, o sea, ahí se va 1.600.000.000.000 de pesos y más un 3% por el programa de PIP y eso genera otros 480.000.000.000 de pesos. O sea, que de los 16 billones de pesos se van más de 2 billones en administración. Entonces, compañeras, ¿quién quiere perder esa teta de más de 2 billones de pesos por sola administración, libre de los malos servicios que nos presta? Y hoy hay maestras y maestros que criticaban y decían que sí eran mal atendidos, y hoy dicen que son bien atendidos y están oponiéndose a un cambio de modelo en la salud. Entonces, compañeros, todas estas realidades que son pésimas, debemos de transformarlas en positivas y debemos nosotros no simplemente quedarnos con las intenciones, sino hacerlas realidad, y las hacemos realidad impartiendo información verídica y que permitan entender y comprender que como la salud se volvió una mercancía, hoy los prestamistas les duele perder del tajo más de 2 billones de pesos que tienen de utilidad simplemente por administrar libre las utilidades de los demás procedimientos médicos. A ustedes, desearles a todas y todos un feliz fin de semana. Pedirles que hagan las tareas y que entiendan cómo está el sistema y cómo podemos todos y todas contribuir a unas mejores condiciones de vida. A que
el capitalismo no siga siendo salvaje y para que verdaderamente cumplamos con el verdadero papel de la educación. Bendiciones y entre 8 días nos volveremos a reencontrar a la misma hora y por el mismo canal. Compañero Julio, continúe usted y la compañera Luzaida y la compañera Ana con la finalización de esta semana número 8. Chao, chao.